maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 34 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a añadir la transición de páginas a nuestro proyecto y nada, vamos a ver cómo se hace. En React, añadir la transición de páginas es un poco complejo porque deberíamos determinar que los componentes del árbol DOM se desmonten una vez ha finalizado alguna animación. Entonces, para hacer esto de manera manual tiene bastante complejidad y he dado con una librería que facilita este proceso y me ha funcionado bastante bien. Entonces vamos a utilizar esa librería. La librería que te comentaba es esta, FramerMotion, que sirve para aplicar animaciones en React y además nos permite hacer esas transiciones de páginas de una manera bastante cómoda. Para aplicar transiciones de página tendremos que utilizar este componente de aquí que nos permite eso, decirnos se aplicará una animación con esta librería y cuando termine de aplicarse esa animación, por ejemplo una opacidad, se desmontará todo el árbol de componentes y luego se montará el árbol de componentes de la página siguiente. Por ejemplo, si estamos en la home, lo que debe ocurrir aquí cuando yo clique en el detalle del proyecto es que se desmonte todos estos componentes que hubiesen, que solo tenemos el slider, pero bueno, todo lo que hay aquí, pero antes de eso se aplique una animación. Entonces, para hacer eso de manera fácil, lo utilizaremos con la librería. Ahora se ve de esta manera, fíjate. Y ahora, si volvemos a la home, se ve así. Como puedes ver, hace un salto. Tal y como clicamos, aparecemos en la página home. No hace ningún tipo de animación. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Si no conocías esta librería, además de ayudarnos con la transición de páginas, también sirve para aplicar animaciones. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos utilizando GreenShock y seguiremos con esas animaciones, entonces esta solo la vamos a utilizar para la transición de páginas, porque nos facilita mucho el trabajo. Te dejaré en la descripción links a esta librería y a la documentación. Para instalar esta librería y guardarla, tenemos que lanzar este comando en nuestra terminal, así que lo lanzamos y se instalará. Vale, pues ya tenemos instalada la librería de FramerMotion y ahora podemos utilizarla en nuestro proyecto. Vale, lo primero que hacemos es incluir ese módulo para aplicar la transición de páginas. Hasta ahora teníamos esto de aquí, que era la página en sí en la que estamos, por ejemplo, la home. Lo que vamos a hacer es cambiar esto por lo siguiente, mira. Lo que he hecho ahora es añadir el módulo que hemos comentado, que acabamos de incluir, para aplicar transición de páginas sobre lo que hay debajo, es decir, le estamos diciendo a la librería, oye, todo lo que hay debajo de este módulo, quiero que haga una transición de páginas, entonces lo va a tener en cuenta. Este es el componente de página en sí, por ejemplo la home o por ejemplo el detalle de proyecto, depende de donde estemos según la ruta. Añadimos este atributo a este módulo, a este componente de la librería, para decirle que debe esperar a que salga antes de entrar. Es decir, primero sale la página home y cuando termina de salir, de aplicarse la animación y desmontarse todo el árbol, entonces después es cuando se aplica la animación de entrada de la siguiente página. Y no a la vez, si no se aplicarían a la vez, la salida y la entrada. Y lo que queremos es que la home desaparezca y luego las animaciones de entrada de la página detalle de proyecto aparezca. Añadimos este atributo para decirle a esta librería que las animaciones de los módulos que habrán por dentro, de los componentes que tendrán animaciones aplicadas, solo se aplican cuando cambias de página y no nada más entrar a esta web. Solo queremos que las animaciones se apliquen al cambiar entre páginas. Además de eso necesitamos que la página, el componente de página, tenga una manera de identificarse en el árbol DOM. Entonces lo que tenemos que hacer es pasarle un valor key, que será la ruta en la que estamos, que ahora voy a incluir el router por aquí. En el archivo de app de Next podemos utilizar el router, entonces lo dejo aquí escrito como que vamos a utilizarlo, y pasamos que la key sea del router la ruta actual. Según la librería de FramerMotion necesitamos añadir este key para que pueda distinguir el árbol DOM de la siguiente página. Entonces lo añadimos así y ya está. Vale, ya tenemos esto preparado para que se apliquen transiciones de página. Ahora hay que añadir las animaciones pertinentes. He creado este archivo para tener en un archivo aparte las configuraciones que quiero en mis transiciones de página. Y lo que quiero es que tarde 0,6 segundos y además le pongo este tipo de aceleración a las animaciones. Y además lo tengo que exportar para que pueda incluirlo en los archivos pertinentes. Lo que haré es acceder sobre todo pues, al tiempo, que es lo que más me interesa, que todas las animaciones, los cambios entre páginas, siempre partan de ese mismo tiempo. Esto es opcional, no hace falta que lo hagas. Yo lo estoy haciendo para tenerlo un poco organizado y tener aquí la duración de la transición entre páginas y acceder a ese valor en todo momento.
Vale, lo que tenemos que hacer ahora es que en las páginas, es decir, en este módulo que se va a reemplazar por las páginas, por ejemplo la home, este bloque, que es el hijo directo del que acabamos de incluir, es decir, realmente este es el padre, ¿no? Este módulo es el padre, esto se reemplaza por la página actual, por ejemplo la home, entonces estamos viendo que el bloque layout es el hijo directo del módulo que acabamos de incluir. Entonces este es el encargado de aplicar algún tipo de animación para la página entera, y es lo que vamos a ver ahora. Si te fijas, en la página detalle de proyecto también tenía esa misma estructura. El padre que envuelve todo es el bloque layout, es decir, este módulo, que ya lo hicimos con IDEA, este bloque de Bemit, este bloque layout lo que va a hacer es aplicar una animación para la transición de páginas y luego internamente, si alguno de estos componentes también tiene otra animación, pues también se aplicará. Pero lo importante es que tengamos aquí una transición para la página entera y nosotros jugaremos con la opacidad, porque tampoco hace falta hacer nada rocambolesco, pero algo que sea fino y que quede muy bien. Este era el bloque layout hasta ahora. Vamos a incluir primero ese archivo que acabamos de crear, que era el siguiente, para acceder a los valores de las transiciones de página, las variables globales que habíamos creado aquí. Una vez tenemos esas configuraciones globales, vamos a añadir lo siguiente. Aquí añado 3 módulos de esta librería, que ahora te voy a comentar un poco por encima lo que hacen. Esa importación que hemos hecho, que la puedes ver aquí en la documentación, la vamos a hacer porque por defecto esta librería pesa bastante, pero de esta manera podemos reducir el paquete porque se cargará de manera asíncrona, a posterior. Entonces lo que vamos a hacer es incluir estos módulos que nos dicen aquí y vamos a utilizarlos como nos comentan. Fíjate lo que están haciendo aquí. Utilizan el paquete incluido aquí, que es para decirle que quieren cargar ciertas características. ¿Y qué características quieren cargar? Pues las animaciones del DOM, que es lo que necesitamos nosotros. Y además de eso, las animaciones se aplican con este otro módulo que era la M de Motion. Dicho eso, creo lo siguiente, mira. En este objeto definimos las 3 posiciones clave, que son, en la posición inicial partiremos de que está con opacidad 0, es decir, no se ve nada. Cuando entremos en una página, deberá aplicarse la animación pertinente, que es esta de aquí, que sería aplicar una opacidad a 1, es decir, no se ve nada en la página, aparece toda la página en sí, porque se está aplicando una opacidad a todo, y luego para cuando queramos cambiar de página, antes de que se vaya de nuestra página actual, por ejemplo de la home, queremos que se aplique una opacidad a 0 todo. Pero antes de eso aplicaremos algunas animaciones internas en el árbol DOM. También aplico un valor de la transición que debe tener y le puedo decir unos parámetros concretos, que son la duración, y la duración es ese valor global que habíamos definido, que eran 0,6 segundos, y la velocidad, la aceleración de la animación. En la salida también aplico una transición que es como la de antes, que tiene una duración de 0,6 segundos, tiene una aceleración concreta. En la salida aplico un pequeño detalle extra, que es que además de tardar 0,6 segundos, espere 0,6 segundos para que tenga un margen de 0,6 segundos extra en los componentes internos a donde vamos a añadir esto, para que apliquen otras animaciones y así no pisarse la animación de los hijos con la de la opacidad de la página. Entonces podremos ver, por ejemplo, que el slider se mueve todo hacia la derecha, por decir algo, y luego se aplica la opacidad a todo lo demás. Si no, lo que ocurriría es que mientras se está aplicando ese movimiento en el slider, que te he comentado, que me acabo de inventar, cuando esté por la mitad, a lo mejor ya no tiene opacidad, porque se están aplicando a la vez. Entonces, se está moviendo y se está aplicando una opacidad a 0 y desaparece antes de que termine la animación. Entonces, lo que queremos es decirle al padre, a la página en sí, al bloque layout, oye, me vas a aplicar una opacidad y vas a tardar 0,6 segundos en desaparecer, pero espérate 0,6 segundos más para que los hijos hagan lo que tengan que hacer. Entonces, los hijos hacen sus animaciones, tienen 0,6 segundos en total para hacerlas, si no, se van a pisar de todas maneras, y cuando terminen los hijos va a empezar esta animación de opacidad a 0. Esto ahora lo veremos mejor en el navegador cuando tengamos componentes asignados con las animaciones, así que no te preocupes, vamos a seguir y lo vemos. Vale, vamos a modificar el HTML y quedaría así. Lo primero que hago es añadir ese módulo que hemos visto en los ejemplos para que el paquete no sea tan pesado, y se hace de esta manera, envolviendo todo nuestro HTML anterior, que era este de aquí. Además de eso, este tag main, quiero que siga siendo un main, pero necesito utilizar, como nos dice la librería, el módulo M. Entonces quiero hacer lo siguiente. Esto que ves aquí es decirle a la librería que utilice este módulo para las animaciones y le digo que quiero que termine siendo un main. Entonces esto va a ser un main como teníamos, un tag main, pero tiene esa característica para aplicarle una animación aquí y tiene ahora la opción de pasarle ciertos atributos para aplicar dicha animación.
Lo que hago aquí es añadir el objeto que hemos visto antes para las animaciones, cómo tienen que comportarse. Entonces la librería internamente esto lo va a entender y va a aplicar eso en consonancia. Vale, dicho esto ya tenemos la transición de páginas montada. Vamos a ir al navegador a ver cómo queda. Mira, en la home ahora cuando clique en un detalle de proyecto iremos a la página detalle de proyecto y hará un fundido de opacidad a 1, que es lo que estamos viendo, al 0 y luego aparecerá la página detalle de proyecto, pero además aparecerá con una opacidad a 1 porque estará en 0 inicial. Y si volvemos a la home ocurriría lo siguiente. Queda bastante suave. Pero vamos a ir más allá. Como te he dicho antes, en el código he añadido este delay para aplicar algo, y es lo que vamos a hacer ahora. Voy a añadir a los componentes internos de la página, en algunos de ellos, ciertas animaciones. Añado esto en el componente slider. Este módulo, porque vamos a aplicar aquí animaciones también, de la librería, y además mi configuración global de variables, de la duración, etc. Me creo estas dos constantes. Una es para decirle la aceleración que quiero en estas animaciones en concreto, y otra la duración total que tengo de tiempo para aplicar mis animaciones. Que esto lo sacamos de aquí, que es donde he puesto el delay que debe tener. Tenemos 0,6 segundos que podemos utilizar para que, por ejemplo, el slider, que será estos 0,6 segundos, aplique algo, que ahora vamos a ver. Lo que voy a hacer es aplicar a los textos una animación como hay en About, que ahora te lo enseño, para que desaparezcan hacia arriba, como un corte, con el overflow hidden que teníamos. Fíjate, es la animación que tenemos aquí. Para entrar sí que haremos que entren desde abajo, entonces no se vería nada, aparecen los textos y navegas normal, y cuando te vayas de la página home, los textos desaparecen hacia arriba. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es en el bucle que teníamos de los posts de cada uno de los slides, añado lo siguiente. Creo estas dos constantes, una para aplicar un delay de cuánto quiero que tarde en aplicarse cada uno de los textos, para que no sea plano y lo hagan los tres a la vez, y será este módulo, que será el index donde estamos ahora, la posición index, que por cierto no la tengo añadida, y sería así. Un segundo. Vale. La posición index entre 3, ese módulo que nos dará 0, 1 o 2 todo el rato, lo multiplicamos por este valor. Entonces tendremos simplemente aquí aplicado un delay de 0, o de 0,04 o de 0,08. Una vez tenemos un pequeño delay en cada uno de los textos, además quiero una duración concreta, que es la duración total menos ese delay que se le va a aplicar a este texto, porque no quiero que se pase de 0,6. Recordad que el 0,6 segundos era el total de mi tiempo de animación disponible, no me puedo pasar de ese 0,6. Resumiendo, aquí necesito una duración que no sea superior a mis 0,6 segundos. Si yo aplico una duración de 0,6 segundos y además va a tener un delay esa animación de, yo que sé, 0,08, ya está tardando 6,08 segundos la animación. Entonces no es correcto, no es lo que queremos hacer. Queremos que sea exacto, queremos que sea, si aplicamos un delay de 0,1 segundo, el total de duración tendría que ser 0,5 segundos. No podría ser 0,6 segundos, porque entonces ya es 0,6 segundos la animación más 0,1 del delay, son 0,7 segundos. No nos encajaría la animación. Y aquí añado este objeto para establecer, que ahora lo añadiré en el texto que toque, cómo quiero que se vea de manera inicial el título, cómo quiero que se vea cuando ya está animado, cuando ya estás viéndolo, estás navegando en la página, y cuando vaya a salir, cómo tiene que verse. En la posición inicial le he establecido que la i esté a 105%, es decir, si el texto está aquí, el texto realmente debe estar en la posición inicial abajo, para que cuando entres en esa página se aplique estos valores de aquí. ¿Y qué ocurrirá? Que si está en 105%, subirá a 0%, y ya estás navegando en la página. Y luego, para salir de esta página, de la home, el slider debe aplicarse de esta posición 0%, es decir, esta es la caja del texto y este es el texto, y estamos aplicando que sea menos 105% la i. Entonces lo que va a ocurrir es que la i va a subir, y entonces aplicará esa animación de salida hacia arriba, dándole un poco de juego. Como te digo, esto lo he hecho para darle un poco de diferente, un toque así sutil, y no hace falta que lo hagas así al detalle, pero bueno, esto es una manera, un ejemplo que tienes visible de cómo aplicar ciertas animaciones de página. Hay que tener aquí un detalle en cuenta, que es la duración que debe tener, que es esa duración que hemos calculado, ese delay en el texto, la velocidad de la aceleración de la animación, pero en la animación de entrada hay un detalle a tener en cuenta. Estamos aplicando en la transición de entrada para el slide un delay de 0,6 segundos, que era la duración total de animación. Esto es así porque cuando
por ejemplo, estando en la página de detalle de proyecto, vayamos a la home, desaparece detalle de proyecto como tenga que desaparecer, se monta la página home, pero en estado inicial, como vimos aquí, tiene una opacidad de 0. Entonces pasa de 0 de opacidad a 1 en 0,6 segundos. ¿Y qué ocurre? Que yo quiero que haga esa opacidad y después, cuando termine esa opacidad de la página, establecer las animaciones del slider. Entonces tengo que aplicar este delay para que se espere a que la página ya tenga su opacidad y luego aplicar las animaciones de los textos. Porque si no, de nuevo, se estarían pisando, estaríamos aplicando la opacidad y además las animaciones de los textos. Y no quedaría igual de limpio como verás ahora en pantalla. Vale, en el HTML teníamos esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí lo que he hecho es establecer, como antes, ese módulo de la librería de la M, punto, y un H3 porque quiero que esto termine siendo un H3, entonces quedaría así. Y lo mismo para cerrar el tag. Además de eso teníamos unas clases, que eso no lo he tocado, esto sigue estando aquí, y el texto que se pintaba. Y además de todo esto he añadido esto de aquí. Una key especial para este slide, para que cada uno tenga un nombre diferente, un identificador diferente, y en este caso pues le he puesto el proyecto, guión, el ID del proyecto, guión, title. Por ejemplo, este será el 140, el siguiente es el 120, pues todos son diferentes. Estos tres atributos hacen referencia a de las variantes que le voy a pasar para la animación, de aplicar la animación de este módulo, qué tiene que mirar. Entonces para la posición inicial debe mirar la posición inicial de mi objeto, para aplicar la animación de entrada debe mirar de mi objeto esta propiedad, la propiedad animate, y para la salida debe mirar esta propiedad de mi objeto title variance, que estas son las variantes, las variaciones que va a tener mi módulo para aplicar las animaciones, y tiene que mirar este objeto que hemos creado antes, que está aquí. Vale, ya tenemos la animación de cada uno de los textos, pero falta hacer un pequeño ajuste en el CSS. Voy a hacer un pequeño ajuste que es eliminar este padding que tenía el elemento slide y lo voy a mover a otro sitio, fíjate. Y lo añado en el envoltorio de título. Entonces me quedaría así. Y además de eso, este cambio viene relacionado porque hago esto. Aplicar un overflow hidden a este nodo de aquí, para que el texto veamos que se recorta. Cuando haga la animación parece que desaparece. Y necesitaba aplicar aquí el padding en los laterales porque si no se quedaba recortado un poco las letras por los límites. Vale, dicho eso, vamos a ver en el navegador cómo queda esta animación. Ahora, si me voy al detalle de proyecto, ocurre lo siguiente. Nada mal, ¿eh? Vamos a volver a verlo. Vamos a volver a ir a la home. Uf, qué guapo está quedando. Qué guapísimo. Vamos a volver a hacerlo. Clic en uno. Vamos a la página. Uf, qué guapo, qué guapo. Como puedes ver, es muy sutil, pero no aparecen a la vez los textos. Por cierto, he visto un fallo, un pequeño fallo, y es que aquí ya estaba aplicando una animación. Los textos, ya estaba aplicando, si os acordáis, los slides que pegaban el texto en girar. Si aplico aquí mismo esa animación de páginas, también me está aplicando transiciones y no me interesa, no va a funcionar de hecho. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las animaciones de página de este módulo, pero en un div superior que voy a crear. Creo este div por encima de este módulo, le quito al H3 este módulo de la librería, corto todo esto, que era lo que había añadido yo, y lo voy a quitar ahora. Y se lo añado aquí, al div. Además de eso, establezco el módulo de la librería de esta manera para que aplique la animación pertinente, para que entienda la librería que debe aplicar aquí animaciones y hacer lo que tenga que hacer. Vale, y dicho esto, vamos a ver en el navegador cómo queda. Si te fijas, los textos no desaparecen a la vez, y es porque le hemos aplicado ese pequeño delay en cada uno de ellos y en los consecutivos. Entonces podemos ver que los siguientes también aplicarán un delay concreto. Fíjate, vamos a clicar aquí y verás que desaparecen diferente. Es un poco sutil, pero ya le da ese toque. Entonces vamos a volver a verlo en la home. Como puedes ver, está todo aquí, clico aquí y hacen una animación diferente. Uf, está quedando guapísimo, está quedando muy guapo. Perfecto, pues ya tenemos la animación de la transición de páginas en la home. Vamos a añadir también una animación, ya que estamos, en el título de la página del detalle de proyecto. Es decir,
que estos textos también hagan una animación de entrada como en el slider. Añado, como antes, en el componente title info, estos dos paquetes, que son el de la librería y mis configuraciones globales de la duración de la animación. Creo aquí estas constantes. Lo que estoy haciendo aquí es establecer también una aceleración concreta, en este caso es la misma que la del slider, pero bueno, podría ser diferente. Una duración total de animación, como hemos visto antes también, que es los 0,6 segundos disponibles que tengo para hacer las animaciones en los componentes hijos desde el bloque layout, y las variaciones que quiero que haga el texto, que es la posición inicial es 105%, como hemos visto antes, el texto estará abajo, la posición inicial, cuando esté animado estará aquí, y cuando tenga que salir de aquí pasará a salir por arriba, y es con estos valores de aquí. Este es el HTML que teníamos, y lo que voy a hacer es añadir entre el envoltorio de título y título ese módulo de la librería, que será un div que aplicará la animación, y quedaría así. Como te he dicho, creo con el módulo M de la librería un div, pero este div tendrá una animación concreta, que es lo que he añadido aquí. Realmente esto es el ID, identificador de esta animación, de este módulo, y es el detalle de proyecto, un ID, que es el del proyecto que tenemos aquí, title. Y le establezco aquí las variaciones que debe tener mi módulo, que es este objeto que he creado aquí, la posición inicial, la posición normal y la posición de salida. Entonces eso es lo que él va a ir a mirar gracias a estos atributos. Y le aplico estas variables de transición a todas las posiciones, que es una duración total de 0,6 segundos entre 2, es decir, 0,3 segundos, un delay de 0,6 segundos y la aceleración que había determinado en esta constante. Y también añado lo mismo, una animación para el texto inferior, que era el de aquí, el del info. Y quedaría así. Aquí lo que estoy haciendo es otro div que aplicará estas animaciones como antes, lo mismo. Lo único que cambia un poco el ID, el aquí que tiene, fíjate que aquí era un poco diferente, y además de eso, las animaciones sí que son las mismas, porque va a jugar con este objeto, que era de jugar con la i de 105%, 0, 105% hacia arriba, y lo que vamos a hacer además es jugar un poco con la transición, cambiarla un poco para que haga ese efecto de delay, y lo que vamos a hacer es que la información que hay abajo tenga una duración de 0,6 segundos, es decir, todo el tiempo disponible, a pesar de que este estaba a la mitad. Entonces aparecerá el título y luego aparecerá un poco más lento el subtítulo, la información que hay debajo. Y luego tenemos lo mismo, un delay y la aceleración que tiene que tener la animación. Por cierto, un pequeño fallo, estaba utilizando esta constante de ID, pero no la tenía definida, entonces la acabo de definir aquí. Esto que ves aquí no estaba añadido, me venía por propiedades para utilizar, pero no lo estaba destructurando del objeto de la propiedad. Entonces ahora lo dejo así y así que debería funcionar. Falta hacer un pequeño ajuste en el CSS. Lo que voy a hacer es que el envoltorio del título tenga un overflow hidden para recortar el título, entonces aplicará la animación y se recorta y parece que desaparece de pantalla. Y lo mismo con el envoltorio de la información. Y en el navegador quedaría así. Como puedes ver, acaba de desaparecer los textos del proyecto. Vamos a volver a verlo. Y aparecen con ese recorte. ¡Qué guapo está quedando! Esto está quedando muy guapo. Vamos a volver a verlo. Está quedando guapísimo. Está quedando guapísimo. Muy, muy guapo. Vale, ya haría scroll y se irían aplicando, como siempre, las animaciones que ya teníamos de entrada en pantalla. Y esto igual. Y ahora podemos clicar en el siguiente proyecto, aplicará las animaciones de opacidad, porque no he aplicado nada ahí, aparece la página de detalle de proyecto del siguiente proyecto, aplica sus animaciones de entrada, y ahora cuando haga scroll va a ir apareciendo las animaciones de entrada que ya teníamos establecidas. Esto está quedando muy chulo. Muy guapo. Vale, y en móvil también debería funcionar la transición de páginas sin ningún problema, así que vamos a ver, hago un poco de scroll, podemos ver que todo funciona bien, y vamos a clicar aquí. Y como ves, se ha aplicado la transición de páginas, volvemos a tenerlo todo, podemos ir al siguiente proyecto, y volvemos a la home.
Está quedando guapísimo, muy muy guapo. Vale, resumiendo, lo que tenemos aquí entonces es, yo clico en una página, por ejemplo, estamos en la home y quiero ir a esta página de detalle de proyecto, tal y como clique, Next no va a cambiar directamente mi página, lo que va a hacer es, espérate porque la librería de Framer me está diciendo que me espere. Entonces, aplica una animación, que serán los textos salen, luego la opacidad pasa de 1 a 0 en la página home, y luego se reemplaza la página detalle de proyecto aquí mismo. Pero no la ves, porque además de eso, la librería de Framer me la está estableciendo al valor inicial, que yo le he dicho que era opacidad a 0, como puedes ver aquí. El valor inicial de la página es con opacidad 0. Entonces, cuando el detalle de proyecto esté aquí visible porque acabamos de ir, está con opacidad 0, se aplica la opacidad a 1 y tarda 0,6 segundos, pero los demás componentes, por ejemplo el título y el texto, también están ocultos, porque el texto estaba, el envoltorio de texto es este y el texto es este, estaba abajo. Entonces, aunque la opacidad se ha aplicado de la página, vamos a ir a verlo un segundo, mira. Aunque se ha aplicado la opacidad, no se ha aplicado la animación de entrada del texto. Entonces, todo está con opacidad, pero mi título está fuera. Entonces, luego se aplica la animación del texto. Por eso hace ese efecto de hay cosas que aparecen y luego aparece el texto, jugando con ese delay de entrada y salida. Lo mismo ocurre desde la página detalle de proyecto. Cuando yo clique a ir a la home, lo que va a ocurrir es que tengo 0,6 segundos para aplicar animaciones, se aplica esta animación de salida de los textos y después se aplica la opacidad de la página del bloque layout. Es decir, se aplicará la opacidad a 0 de todo lo que queda visible. Y luego se reemplaza mi página de detalle de proyecto por la home, pero también está oculta porque el valor inicial de la página home, que lo establece el bloque layout, es opacidad a 0. Entonces, no se ve nada, se aplica la opacidad a 1 de mi página, tampoco se ve nada porque el slider, los textos están ocultos, como te he dicho, están aquí abajo, y después de esa opacidad a 1, luego se aplican las animaciones de textos. Entonces es cuando aparecen los textos y los puedes ver. Simplemente he aplicado ese delay para jugar un poquito más y que tenga un poco más de gracia y que no sea simplemente una opacidad en las páginas. Además de eso, le he aplicado ese delay entre los textos para que aparezcan a velocidades diferentes. Bueno, pues ya está, ya tenemos la transición de páginas aplicada en nuestro proyecto de Next. Y nada, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos. Ah, y una cosa que esta vez no se me olvidaba, a maquetar.